Hola hermanos, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar nuestro estudio con Daniel 9 y vamos a empezar porque no quiero que tampoco nos alarguemos mucho, pero dice en el versículo 1: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces Daniel estaba estudiando las escrituras y, y él se da cuenta de que había una profecía en Jeremías 29:10 que dice así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Daniel se da cuenta de esto y entonces comienza a interceder por la nación y a pedir al Señor que actúe, que obre en consecuencia de aquella profecía para poder sacarlos de la esclavitud y sacarlos del conflicto en el que estaban. Y el Señor escucha la palabra y manda la oración de Daniel y manda a un ángel con un mensaje. Desde el versículo 3 hasta el versículo prácticamente 23, todo es un clamor de Daniel para que Dios obre. Sin embargo, el ángel viene y le dice: desde el primer momento te fue dada la orden para que viniera a darte este mensaje. Y el mensaje es la parte principal de este estudio en el día de hoy, porque es la parte importante para que él entendiera, Daniel entendiera cuál era el futuro. El futuro no era un mensaje abstracto ni alegórico, sino para que entendiera cuál era el futuro de su nación, de su pueblo, que también a nosotros como iglesia nos afecta. Entonces tenemos que entender cuáles son los tiempos y ser entendidos de lo que el Señor nos habla y de la Escritura. Muy bien, pues seguimos así, seguimos adelante y encontramos quiénes son los destinatarios de la profecía. Pues bueno, versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En realidad, los destinatarios de esta profecía de Daniel es para Israel. Bien, no podríamos incluir aquí a la iglesia, primeramente porque ni siquiera estaba, pero tampoco aquí en Daniel la está incluyendo. Entonces, está hablando de su pueblo, está hablando de Israel y de su ciudad, Jerusalén. Bien, y la iglesia tiene, como vemos en Apocalipsis, la iglesia tiene un propósito también en los tiempos finales, pero esta profecía es para Israel. Bien, seguimos un poquito más. Y ahora el propósito de la profecía, bueno, lo acabamos de leer. Dice: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces este es el propósito de la profecía que trae el ángel. Ahora vamos a ver, cuando dice en versículo 24, las 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, esas 70 semanas, en un estudio sistemático de la escritura, y tenemos que entender que la palabra Shawin, que significa en este momento semanas, revela o tiene un significado de unidades de 7 años. Hacer cualquier otra explicación o interpretación de esas unidades de 7 sería algo bastante ilógico y rompería todo el contexto de Daniel. Entonces, no permite que la palabra que la signifique semana de días. Eso sería una alegorización. Y una alegorización que rompería totalmente el esquema profético. Ya no un método de interpretación, sino que rompería el esquema profético de la palabra de Dios. Y sobre todo este libro de Daniel, que es tan importante porque une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y es súper importante que nosotros podamos entender. Gracias a Dios que se preservó este libro y que nos ha llegado hasta nuestros días. Y es una bendición que podamos tenerlo con nosotros porque nos está explicando el Apocalipsis y nos está explicando
propósito de Dios para nosotros también. Entonces no debemos de ser superficiales con este texto. Tenemos que intentar ser prudentes y reconocer que aquí se está hablando de 70 unidades de 7 años que hacen un total de 490 años, porque casa perfectamente con los tiempos históricos que aquí se están relatando, y ahora los vamos a ver. El ángel le explica a Daniel el calendario en el que las 70 semanas estarían repartidas, y divide los 490 años en 3 partes. Una de 49 años, de 7 semanas, otra de 62 semanas, que son 434 años, y la última de 7, que son 7 años. El reloj de la visión comenzaría una vez que el decreto para reconstruir Jerusalén fuera expedido. A partir de ahí pasarían 483 años hasta el tiempo del Mesías. Como vemos, son tiempos históricos. Ya no te estoy hablando de profecías, sino estoy hablando de tiempos históricos. Que si no entendemos que en 483 años después de esa profecía viene el Mesías y se cumple, y si no lo entendemos como que son literales y que son semanas de años, entonces estaríamos perdiendo el norte de la profecía y no estaríamos dando cuenta de un montón de datos que el Señor ya no está hablando. Así que, según la historia, la orden de restauración de Jerusalén fue dada por el rey Artajerjes de Persia en el año 445 a.C. En el año 458 a.C., ya siendo Artajerjes rey del imperio persa, un sacerdote que era Esdras fue comisionado por el rey para restaurar la autoridad civil y el culto religioso en Judá. Eso lo podéis leer en Esdras 7. Y a Esdras se le sumó año más tarde también Nehemías, en el año 445, como he dicho antes de Cristo, con autorización del mismo rey, del rey Artajerjes. Y la decisión y la fe de Nehemías permitieron la completa restauración de la ciudad, lo que fue seguido por una reforma religiosa y un avivamiento espiritual. Eso lo podéis leer en los capítulos del 8 al 10 de Nehemías. Por tanto, las primeras 7 semanas involucran el tiempo que se necesitó para la reedificación. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, como dice Daniel 9:25. Y esto encaja perfectamente con el texto de Nehemías. Es necesario entender que el año judío también, hay que entender que el contexto en el que se está escribiendo la profecía es con un contexto judío. No equivalen, entonces esos años judíos no equivalen a 365 días como nosotros tenemos nuestro calendario romano, sino como el calendario judío, que son 360 días. El uso bíblico de los 360 días como meses de 30 días no es muy difícil de comprobar. Lo puedes ver en Génesis 7:11 y 8:4, y se nos dice que el diluvio duró 5 meses, y seguidamente en el 7:24 y en el 8:3 se nos aclara que su duración fue de 150 días. De modo así que 5 meses equivalen a 150 días. Entonces cada mes consistía en 30 días. 30 días judíos. Y también en el libro de Apocalipsis las expresiones 42 meses y 1260 días se usan intercambiablemente para hablar de los 3 años y medio. Entonces, o de la primera mitad de la última semana. Así que en los 1260 días equivalen a 42 meses, y entonces cada mes consta de 30 días. Y concluimos así, de esta forma, este dato, que las 69 grupos de 7 años o los 483 años consistían en años como los que se usaban en el mundo bíblico judío, es decir, con una duración de 360 días. Es importante este dato porque si no nos salen las cuentas correctamente. Entonces los 483 años, después del año 445 a.C., pone la fecha de, una vez pasado ese tiempo, pone la fecha del 33 después de Cristo. ¿Y qué pasa en el 33 después de Cristo? Pues obviamente dice la profecía en Daniel 9:26
que al finalizar esos 483 años se le quitaría la vida al Mesías. Y ese hecho está consumado históricamente, bíblicamente, en la crucifixión de Jesús. Las investigaciones hechas por algunos de los eruditos indican, y parece que es así, coinciden muy bien, perfectamente, que la entrada triunfal en Jerusalén ocurrió el 30 de marzo del año 33 después de Cristo. Bueno, esto ahí sí que es verdad que no me meto, porque no sé si es un día antes, un día después, o 10 días más o menos, y eso yo no lo sé. Yo lo que sí sé es que en ese año 33 después de Cristo es la que concuerda con el cumplimiento del término de las 69 semanas. Bien, entonces la visión continúa prediciendo la destrucción de Jerusalén de nuevo y también del templo, que ocurrieron en el año 70 después de Cristo por el general romano Tito. Sin embargo, dice el príncipe que ha de venir, Daniel 9:26, se refiere al anticristo y establece perfectamente una conexión entre Roma y esta persona que se revelará a su debido tiempo. ¿Por qué dice así? Dice, y el pueblo de un príncipe, 9:26, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Ese príncipe que ha de venir no ha llegado todavía. Es decir, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, ese pueblo de ese príncipe que ha de venir en el futuro, pero ese pueblo en el presente, en ese tiempo del año 70 después de Cristo, destruye Jerusalén, destruye el templo, como así lo sabemos históricamente, y es, digamos que pone el germen de lo que había de suceder más tarde en la venida del anticristo, cuando sucederá en su debido tiempo. Entonces, está claro que la palabra concuerda, porque además dice, sigue leyendo, dice, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Y está hablando en esa semana perfectamente de la semana 70 de la gran tribulación, que nos explica entre los capítulos 6 y 19 de Apocalipsis. Hermano, esto no es una cuestión para pasarla así por encima. Tenemos que entender qué es lo que la palabra nos enseña, porque estaremos atentos también a los tiempos. Estaremos también atentos a los tiempos. Está claro que ya se han cumplido esas 69 semanas en la historia, pero queda una por cumplirse. Cuando Cristo murió, se cumplieron las 69 semanas, pero queda una semana por cumplir. ¿Qué está pasando ahora mismo? Ahora mismo estamos en un paréntesis para que la plenitud de los gentiles entre. Como así también las profecías decían, llamaré a un pueblo que no es pueblo, y os incitaré a celos, y todo esto es hablando de nosotros, que como Israel lo desechó, el Señor ha permitido que nosotros entremos. Y bueno, a causa de eso nosotros hemos podido entrar a la salvación. No suplantamos a Israel, no ha desechado Dios a Israel, sino que la Iglesia está paralelamente en el propósito de Dios al propósito también de Dios con Israel. Entonces tenemos que tenerlo esto en cuenta, porque si no, no entenderíamos tampoco la revelación de Apocalipsis, ¿vale? Entonces, la mayoría de los estudiosos que han estudiado este asunto entienden que queda aún por cumplirse la última semana. Y bueno, Israel no reconoció a su Mesías, todavía no lo reconocen, y su prevaricación, como dice aquí, terminar con la prevaricación, versículo 24, no ha sido cumplida, y aún no saben acerca de la expiación de la iniquidad,
no saben que que la justicia perdurable ya llegó, no se ha sellado la visión y la profecía, el santo de los santos no ha sido ungido con el regreso en gloria del Señor. ¿Qué más? Entre las semanas 69 y las 70 tenemos ese gran paréntesis que ya ha durado más de 1900, bueno, ha durado 2000 años, por ahora. Entonces, esa semana 70 está todavía pendiente, está suspendida, hasta que el reloj de Dios vuelva otra vez a conectarse. Y en el momento que se vuelva a conectar, es en el momento en el que volverán en el templo, dice, porque dice el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Quiere decir que ya hay un templo. Cuando se hace un pacto, este anticristo haga un pacto con Israel, ahí hay un templo en el que Israel vuelve otra vez y a ofrecer sacrificios y otra vez a la ley, ¿no? O a tomar sentido la ley para ellos. De nuevo. Y ahora, de pronto, a la mitad de la semana es cortado el sacrificio y este anticristo se sentará en el trono, como dice Apocalipsis, y pedirá adoración para sí mismo. Entonces ellos se darán cuenta de que han sido engañados. Pero cuando eso ocurra, es decir, cuando ese pacto se haya concluido, Israel vuelva otra vez a tener su templo, ese es el momento en el que el reloj vuelve otra vez a conectarse. Dios le da otra vez al reloj y comienza la última semana de la historia de la humanidad tal y como la conocemos ahora mismo. Así que seguidamente Daniel 9:27 en la primera parte explica aquellos eventos que se producirán por el anticristo. Si te fijas en la Nueva Traducción Viviente, te lo leo, aclara algo importante. Dice: el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cabo de la mitad de ese tiempo hará cesar el sacrificio y la ofrenda que se le concedió a Israel realizar de nuevo. Por tanto, cuando veáis, y esto ya es Mateo 24:15, que Jesús mismo dice esto: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Y a esto se refería el Señor Jesucristo. La abominación desoladora, ¿qué es? Vimos la semana pasada Antíoco Epífanes que mató a un cerdo y derramó su sangre sobre el altar. Eso es una abominación, la abominación desoladora, pero es que eso era un tipo, una sombra de lo que había de venir con ese anticristo que estamos esperando que llegue en el futuro, cuando Dios diga que tiene que venir, pero antes no. Pero el Señor ya también está hablando. Entonces dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Se refiere a estos textos. Gloria al Señor. A partir de ese momento el anticristo rompe el pacto con Israel y comienza un periodo de tiempo de gran tribulación para Israel. Y atentos, porque hay versiones para los que creen que la iglesia pasará por tribulación o los que creen que no pasará por tribulación. Eso es otro capítulo que ya veremos más adelante. Entonces, según Daniel 9:27, podemos ver 3 cuadros importantes de la semana 70. El primero, que al principio de la semana un príncipe hará pacto con los judíos. Este príncipe, según la revelación del Nuevo Testamento, es el anticristo o la llamada bestia en Apocalipsis, y se presentará a Israel como su Mesías y conseguirá en un principio incluso hasta casi engañarlos, hasta que se sienta y ya lo descubren. A la mitad de la semana el anticristo romperá el pacto con los judíos, estableciendo en el templo de la abominación desoladora y lanzando la persecución más terrible que ha habido nunca contra el pueblo de Israel, y ya han pasado unas cuantas. Y esta persecución va a durar 42 meses, es decir, 3 años y medio finales, los 3 años y medio finales de la semana 70. Entonces, hay 3 años y medio iniciales que son de paz, porque ha habido unos pactos de paz con este anticristo, con este personaje político mediático tan que todo el mundo lo va, o casi todo el mundo lo querrá adorar. Esperemos, los cristianos no tenemos que entrar por ahí, y el mundo lo tendrá como alguien muy especial y le rendirán adoración incluso. Pero cuando se sienta ahí, comienza una gran persecución sobre Israel, y hay
comienzan los 3 últimos años y medio de gran tribulación, cual no la ha visto nunca nadie. Al final de esa semana vendrá el juicio contra el anticristo, y esto va a ocurrir en el momento en el que el Señor, en gloria, vuelve como el verdadero Mesías que es, y dice hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por lo tanto, el Señor viene y viene a poner orden y a instaurar su gobierno milenial sobre la tierra, para que todo el mundo va a tener que doblar su rodilla delante del Señor, porque del Señor es la gloria, el poder, el imperio y todas las cosas. Por lo tanto, nosotros como iglesia tenemos que estar tranquilos, confiados, descansando en el Señor, pero entendiendo los tiempos, no asustados, sino con la fuerza del poder del Espíritu Santo, aceptando las cosas que van a suceder, porque el Señor nos está diciendo lo que va a suceder para que estemos avisados, que estemos velando y orando y que no nos pillen desprevenidos. Así que finalmente ese anticristo será juzgado, echado al lago de fuego, y al terminar la semana 70 comenzará, como he dicho, el reino milenario de Cristo en la tierra, y se cumplirá la profecía completamente. Completamente. Hay una parte de la profecía que se ha cumplido, pero todavía estamos en mitad, no, estamos ya con ella muy avanzados en el tiempo histórico de la Iglesia. Así que, y de la Iglesia y de la historia de la humanidad. Así que tenemos que tenerlo en cuenta, porque es importante para nosotros en el día de hoy. Bueno, creo que hasta aquí vamos a dar por concluido Daniel capítulo 9, y creo que es interesante, pero lo que te digo, hermano, hermana, por favor, piensa que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. No puede haber flecos, no puede haber cosas que chirríen, ni tampoco nos pueden sobrar piezas de nada. Tienen que encajar. Entonces, tenemos que buscar la manera, no buscarlo, sino comprender la Escritura tal y como está escrita, para que no nos pille desprevenido, ni tampoco cojamos una parte sí, otra parte no. Entonces, bueno, te animo a que continuemos estudiando. Yo creo que está siendo interesante. Sé que a veces es un poco largo, la semana pasada fue un poquito largo, y esta también un poquito también largo, pero bueno, te animo a que hagas el esfuerzo, porque nos va a ayudar a crecer también en el Señor, y creo que es interesante. Bueno, bendiciones, ánimo, un fuerte abrazo, y pronto nos vemos si Dios quiere. Señor los bendiga.